agrícolas en la costa del río. Este contrato de 1853 es probablemente anterior al que firmaron castellanos para fundar la colonia Esperanza de Santa Fe en 1856. Y los documentos indican que hacia 1860-62 un grupo de 8 o 10 familias se establecen en el área del Rincón de Cubanía. Este es el pueblo de donde vinieron Yerba, en la Liguria, en las Ligures, en ese momento, y son los apellidos de las familias que figuran en los expedientes de tierra. Este es el espacio de la primera colonia agrícola, si lo vemos ubicado en el mapa, una fotografía de los primeros colonos, y este es el llamado Rincón de Cubanea. Es interesante destacar que esta gente que venía de un pueblo de montaña con un pequeño arroyo, tuvieron que cambiar el modelo de uso productivo de la tierra y aprender los cursos cotidianos y estacionales del Gran Río. Y bueno, tenemos también otra visita importante, es la de Munster, que recorre la Patagonia por los indios tehuelches y termina su visita en Carmen de Patagones, donde recibe informes no positivos de los maragatos por parte del cacique Chiquichá, pero llega a Patagones, que le parece bastante imponente por el fuerte y las casas situadas en la barda, en tanto que Mercedes, que la iglesia, tiene la iglesia inconclusa, dice la visión protestante del doctor inglés Jorge Umbre, pero estima que por los ladrillos apilados y los terrenos destinados a futuras viviendas tendrá un rápido crecimiento. En Carmen de Patagones van a continuar articulándose estas relaciones entre los distintos grupos étnicos y aborígenes y el Estado Nacional, y Munster se hospeda en una casa de familia de un colono galés, Morris Humphrey. En tanto que quien llega con él, que es el cacique Casimiro, se aloja en un hotel de Patagones y alquila durante 2 días la banda del fuerte para que toque música mientras él almuerza. Claro, esto es un exceso que significa Munster, el cacique indígena en el hotel, que es una casa de familia, además con música mientras almorzaba. Y observa las relaciones que existen entre los distintos grupos étnicos en el marco de la política de naciones desarrollada por el gobierno en la época de Rosso, por el cual se entregaban los indios provisiones, ganado y sueldos militares. Se estima que hay 2.000 habitantes en total. Y nosotros podemos observar, por la riqueza de su relato, la heterogeneidad del grupo social y las relaciones de poder que se establecen. Y dicen que hay muy diferenciados los descendientes de los primeros pobladores, muy unidos entre sí por lazos de parentesco familiar, matrimoniales y de tierra, los inmigrantes extranjeros más recientes, que son italianos, vascos, españoles, franceses, ingleses, galeses, suizos y alemanes, los negros, que habitaban el mismo barrio, y después estaban también presidiarios, ladrones, brigones, desertores, que era la categoría de relegados que abundaban en los alrededores de la ría, que para viajar simplemente cometían un delito menor, entonces para ser juzgados lo mandaban a Buenos Aires y después castigados los volvían a mandar a Patagonia. Así que cuando querían venir a Buenos Aires cometían un delito menor en forma muy simple. En 1878 se crea por ley 954 la gobernación de la Patagonia, con capital en Mercedes de Patagonia, nombrándose como primer gobernador el coronel Álvaro Barros. E inicia entonces este espacio su vocación de capitalidad que no abandonará. Carmen de Patagones siguió privada del barrio sur, como también de las poblaciones que fue fundadora, la colonia Cubanea, San Javier, donde había, bajo la autoridad del cacique Linares, 400 indios amigos, pero se convierte en la localidad más austral de la provincia de Buenos Aires y pierde esta también una importante área donde había fundado Cocines y entregado tierras en 1821. Luego, Mercedes de Patagones cambia su nombre por el de Viedma, porque Viedma fallece en Cochabamba y se le rinde un homenaje al fundador. La primera capital de la Patagonia, una pequeña población de 800 habitantes, entre nativos e inmigrantes europeos, ¿no? Dispuesta a crecer con esta nueva oportunidad, y atrajo así a burócratas, comerciantes, ganaderos y agricultores, artesanos, misioneros, y dependía para su actividad comercial la llegada
donación que efectuaban los indios amigos, que ellos gastaban en los negocios y en las pulperías. El año 1879 es importante porque lleva adelante la conquista militar al sur del Río Negro y el general Roca llega a Patagonia. De ahí se embarca rumbo a Buenos Aires, ¿no? Y todo este proceso de avance de la frontera genera la pérdida de identidad de los pueblos originarios y en el medio la ilusión de que la situación de aislamiento y abandono podría modificarse ocupando un lugar de privilegio nacional. Patagones tiene que reordenarse en el plano urbanístico porque las calles no tuvieron nombre hasta 1879, porque no lo precisaban. La gente era poca, podían contar de memoria, estaban organizados por barrios, los del Alto, del Bajo, el Bañado, la población, la cantera de los italianos, el del tambor, todos concentrados entre el fuerte y el río. Cuando llega Roca, al desembarcar en Carmen de Patagones, la primera calle que le pone el nombre paralela al río se llama precisamente General Roca y se hace cargo para recibirlo, y esta calle hasta hoy tiene su nombre y hoy se ve así, es el mismo lugar en el que está la primera fotografía histórica. Es uno de los primeros que recorre la calle. El fuerte, ¿no es cierto?, lugar de protección, de defensa y símbolo de poder, de firma de acuerdos con los indios, duró un siglo, de 1780 a 1880, porque pierde su simbolismo. Fue demolido en señal de pacificación y resta hoy solamente la torre como memoria de su pasado, y bueno, sus materiales fueron reutilizados para la iglesia, el municipio, el colegio salesiano que está allí. Viedma se está organizando con manzanas en forma de lamero en calles rectilíneas y más anchas. Y la sociedad local se continúa construyendo con alianzas matrimoniales que forman lazos de parentescos entre las familias tradicionales, tanto de la banda sur como de la banda norte, para el manejo de los recursos económicos del sector ganadero, de ocupación de las tierras, de comercio fluvial, y también el sector dominante que intenta tomar posiciones en cargos de tipo político en ambos márgenes, si bien Viedma, ante la recepción de tanta migración, está más proclive a aceptar e integrar a los recién llegados, muchos de los cuales se quedan a vivir en la misma. Y tenemos que ir ahora a la otra migración italiana, que es la presencia de los salesianos, a quienes no podemos dejar de mencionar por las influencias relevantes que ejercieron en la sociedad. Ellos llegaron en el Carmen de Patagones el 20 de enero de 1880. El núcleo central de su obra fue la educación de niños y jóvenes de diferentes orígenes, tanto en ámbitos urbanos como rurales. Impartieron distintos conocimientos, no solamente las primeras letras y conocimientos religiosos, ¿no? Fue la conquista espiritual de la Patagonia. Y puntualizando en algunos personajes, lo tenemos que hacer como el señor Giuseppe Fagnano, que es uno de los primeros en llegar. Y citamos aquí a Magdalena Ruiz Guiñazú cuando escriben lo que el cine no se llevó. Dice: padre Fagnano, cuyo nombre lleva hoy uno de los lagos más hermosos de la Patagonia, era obviamente un hombre decidido y enérgico, pero cuya personalidad múltiple le permitía realizar además una actividad prodigiosa. Durante los años que pasó por Patagones intervino activamente en cuanto a acontecimientos y desarrollo de esta ciudad. Construyó la iglesia, fundó la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, de la que fue su primer presidente, se desempeñó como concejal, luego como intendente, estableció un observatorio meteorológico y creó la primera banda de música. Y encontró tiempo para efectuar largas giras misioneras, durante las cuales buscó la forma más efectiva para que la labor de los misioneros, resultara eficaz y constructiva. Aquí en la banda vemos un grupo de niños más pequeños observando o hacia el fotógrafo en el patio del colegio y algunos hacia atrás. Dice la tradición que estaban mirando y controlando los rentones con los pastelitos que el padre les convidaba después, ¿no es cierto?, de los ensayos. Pero se las tuvo que ver también con los garibaldinos, que en respuesta les crearon otra banda. La banda de los garibaldinos adultos iba contra la banda de los niños y todos sonaban desafinados por las calles del pueblo del norte. Vienen tiempos difíciles, ¿no? Bueno, también se la tuvo que ver con la masonería, y prueba de ello es esta, es la casa
construida en el año 1900 y aún hoy los tiene. Eran tiempos bastante difíciles donde con los garibaldinos, los masones, donde los relatos de los misioneros salesianos a Don Bosco y en la sede central en Turín hacen ver que ellos ejercían la diplomacia, la denuncia, la mediación en las relaciones, ¿no es cierto?, y el comportamiento entre el gobierno, los militares, hacia los indios. Eran tiempos realmente tumultuosos en la cotidianeidad, y sirve para ellos visualizar esta fotografía del puerto de Patagones, que fue ese lugar el nodo de las actividades desde siempre, donde la actividad es realmente febril, ¿no? Allí se realizaban los oficios propios del trabajo portuario, se recibían los inmigrantes, las noticias, y era articulador precisamente en todo ese tipo de actividades y de grupos, ¿no?, de políticas de intercambio entre los distintos grupos étnicos y los sociales de esta nueva sociedad que se estaba forjando. Y no podemos olvidar el rol de la mujer que está representado por Sor Ángela Vallese, que llega el 20 de enero de 1880 y un mes más tarde abre el colegio de Santa María de los Indios en Carmen de Patagones. Bueno, y esta fotografía tenemos que agradecer al Colegio María Auxiliadora, que buscó en sus archivos una foto de fines del siglo XIX, donde podemos ver diferentes grupos étnicos, ¿no? Están predominando las niñas blancas, y fue todo un esfuerzo hacer esa foto porque no se mezclaban con los grupos, otros grupos étnicos, como vemos allí, las negritas, las mulatas, una niña que hay mapuche, otra niña de raíz araucana, o sea que realizar esta foto tiene que haber sido bastante difícil. Entrando en Viedma, en la manzana histórica, frente a la Plaza Alsina, se comienza a transformar por un importante complejo arquitectónico que va a evidenciar la presencia de los salesianos en la región y en la Patagonia, porque este fue el nodo planificador y difusor de su accionar. Instalados allí en la manzana de los salesianos, en una foto de época, desde marzo de 1884 con el Colegio San Francisco de Sales, que se inició solamente con 30 alumnos en educación elemental, luego fue incorporando distintas secciones como carpintería y otros talleres, mientras se construye el edificio que es de estilo renacentista, con mano de obra italiana, y que hacia 1890 estaba bastante avanzado. La torre hexagonal alberga una campana y un reloj, que en su tipo fue el primero de la Patagonia. Con 4 cuadrantes, y se convirtió esta torre en uno de los símbolos de Viedma. El Colegio María Auxiliadora fue fundado el 1 de junio de 1884 en la misma manzana, pero que ven con flechas que tienen cuadritos en la parte de atrás de la manzana, en el lugar en que está. Y la capilla fue bendecida por Monseñor Cagliero y diseñada por el padre arquitecto Juan Acheto. Y se funda en 1889 en esta manzana el Hospital San José. Allí funcionó también el Vicariato Apostólico de la Patagonia Septentrional a cargo de Monseñor Cagliero, y desde 1888 con función evangelizadora, educadora y diplomática. Estas son pinturas originales de época. Este mueble se realizó en la carpintería de los talleres del colegio. Y Viedma, en este momento, la planta urbana, y la campana de la torre, que allí la tenemos con una flechita evidenciando el lugar donde estaba, anunciaba al valle las horas del día y los eventos, como el que leemos en el archivo de la obra de Don Bosco. ¿Y qué ocurrió? En la mañana del 21 de julio de 1899, desde nuestro observatorio,
vimos avanzar rápidamente enormes masas de agua que al caer sobre el pueblo rompieron toda la barrera y en menos de media hora todo quedó inundado. Esto es bien mal visto desde Carmen de Patagones el día de la gran inundación. Este hecho quedó por generaciones vívida en la memoria perceptiva colectiva de sus habitantes con fuertes sentimientos de temor al río, y los invito a observar algunas de las fotografías de época de este evento. Esto es Carmen de Patagones, en la calle Roca, en el lugar donde estos edificios había conventillos, prostíbulos, lugar donde trabajaban artesanos, donde se reparaban las redes de pesca, y muy cerca está el río. Avanzando los días, esto es lo que es la actual Plaza San Martín de Viedma y la calle San Martín. Esto es Carmen de Patagones y enfrente se ve Viedma, porque lo que se desbordó fue el río combinado con la laguna del Juncal. Entonces Viedma quedó entre dos aguas. Bueno, de la barranca de Patagones ustedes pueden observar en la parte superior de la imagen todo directamente, después del cielo, todo agua. Esto era la escuadrilla del Río Negro sobre Carmen de Patagones, cuando ya se empiezan a retirar las aguas, cómo se ve destruido. Y estas son las fotografías de Viedma, de cómo quedó después de la inundación, donde casi lo único que quedó en pie fue la manzana salesiana, y la antigua iglesia tuvo que ser demolida porque fue realmente muy afectada por la inundación. Este es el mes de agosto, de un mes después, poco menos de un mes después. Y este es un comercio de ramos generales donde se ve antes y después de la gran inundación. Y se puede observar perfectamente en la fotografía el límite hasta donde llegaron las aguas. Así que Viedma quedó destruida y el desafío era tomar la decisión de no reconstruir la ciudad y llevar la capital a otro sitio del territorio más seguro. Pero esto es parte de otro tiempo y de otra historia rugosa que continúa en la construcción material e inmaterial de estos ya diferenciados espacios sociales de Carmen de Patagones y Viedma a finales del siglo XIX. Y esto es como lo ven algunos poetas nativos. Esto es Carmen de Patagones y ahora veremos Viedma en lo que es el hoy. Y seguimos viendo Carmen de Patagones con estrofas del himno. Y Viedma en unos versos de alguien que recuerda su adolescencia, pero que podían ser muy bien de finales del siglo XIX, cuando la costa del río estaba llena de quintas con higueras, guindos, césped, violetas, madreselvas. Bueno, tenemos los agradecimientos y quedamos abiertas a las preguntas.